Si quieres saber todo lo necesario sobre los ISFP, este es tu vídeo. Este es el octavo de la serie de 16 vídeos donde hablaremos de cada una de las 16 personalidades del MBTI y el último de los introvertidos. Así que si eres ISFP, crees que puedes serlo o simplemente quieres conocer más sobre cada personalidad, quédate con nosotros. ISFP, también llamada por nombres como el compositor, el artista o el aventurero. Según los datos actualizados de 2019, es el sexto tipo de personalidad más común que hay, con un 6,6% de la población. Es el tercero menos común de los S. Antes eran más comunes, pero es uno de los tipos que han bajado desde la última actualización. Aquí tienes un índice sobre cómo abordaremos la explicación. La primera parte será algo más general y la parte de Nordar algo más orientada a las funciones, aunque tanto si sabes del tema como si no, recomendamos verlo entero para poder tener una explicación más adecuada al MBTI que lo que suelen hacer muchas páginas de texto online. Como no nos gustan las definiciones generales de las personalidades, para alejarnos lo más posible del efecto Forer, vamos a nombrar diferentes características de esta personalidad, así como algunos de los clichés y de dónde vienen. Son personas que emplean mucho tiempo en la búsqueda de la identidad personal y en ser fieles a dicha identidad, incluso aunque el mundo se le gire en contra. Son personas inquietas que siempre necesitan estar en contacto con los estímulos externos, por ejemplo la naturaleza, la música, las formas de expresión artística. Perciben los estímulos sensoriales con mucha intensidad y ese tipo de cosas, visuales, auditivas, olfativas, pueden influir mucho en su estado de ánimo. Aunque les gusta ser directos y lanzarse a hacer las cosas sin darle vueltas, tienden a evaluar las cosas usando sus valores o intentando analizar el plano general de las cosas antes de ser siempre impulsivos. Aunque se enfocan en el presente, son bastante buenos imaginando el futuro y sus posibilidades, aunque siempre intentando aplicar un componente realista a sus ensoñaciones. Esa disyuntiva a veces hace que prefieran dejar de lado esa faceta y evitar todo lo relacionado con la planificación. Son de los principales representantes en la filosofía del vive y deja vivir, lo cual les hace pacíficos e individualistas. Son muy activos a la hora de hacer toda variedad de cosas, al punto de que odian encasillarse en algo, pues adoran ir cambiando de actividad o motivación. Por culpa de eso terminan aburriéndose con cierta facilidad de algunas de las cosas que empiezan con ilusión. Aunque sus valores emocionales son altos, también son personas que pueden cerrarse con facilidad y manifestar una apariencia cínica, reservando su lado más tierno solo para sus seres más queridos, que terminan sorprendiéndose de todo lo que llevan dentro. Ahora vamos a hablar de 4 clichés del ISFP y hasta qué punto tienen sentido. 1. Son los principales artistas. Siempre se ha dado por hecho que si eres artista seguramente seas ISFP. No debería ser una norma, pues no están obligados a eso, aunque por lo general tengan mayor sensibilidad para las cosas del arte como los colores o la música. Y en cualquier caso el arte de los ISFP suele ser una forma de expresión, no tanto de creatividad. Aunque también tengan esa cualidad, no es su principal motivación. Pero si no hacen nada de arte, puede que simplemente dicha sensibilidad se vea manifestada en disfrutar del arte de los demás. 2. Son débiles y muy sensibles. Algunos ISFP pueden dar esa apariencia de ser débiles que necesiten ser protegidos o que podrían sentirse muy ofendidos en su corazón por cualquier cosa. En muchos casos puede que sea así, pero es curioso como muchos ISFP mostrarán precisamente todo lo contrario. Esto es porque cada persona crece y aprende siguiendo su propia historia, y cuando es un ISFP el que consigue eso, entonces tal vez choca más por culpa de este mal estereotipo. 3. Son cínicos y falsos. Es cierto que muchos ISFP tienden al cinismo, aunque de nuevo no es una norma que sea necesaria para calificar a alguien ISFP. Respecto a lo de falsos, es porque priorizan vivir en su propia armonía y su propio nido, y eso hará que seleccionen las palabras o que prefieran guardarse cosas para ellos. En ningún caso es una característica de los ISFP engañar por el simple hecho de tener esa preferencia. De hecho, por su combinación de funciones, es bastante común que los ISFP sean de los que más se podrían indignar frente a una persona que está engañando. 4. No tienen ambición ni visión de futuro. Aunque tienen una cierta visión de futuro bastante amplia, no es algo que les guste demasiado y siempre tienden a enfocarse en el presente y en ser lo más horizontal posible en sus actividades. Pero como decimos, la capacidad la tienen, y bastante desarrollada respecto a unas cuantas de las demás personalidades. A poco que tengan claro su sueño, tendrán las herramientas necesarias para enfocarse en él, y como saben ser directos y marcarse una ruta, es posible que se distraigan menos que muchas otras personalidades que pecan de un problema similar.
Ahora diremos lo mejor y lo peor, de forma general, de los ISFP. Los ISFP son de los mejores observadores que hay, son sensibles a todos los detalles del entorno y siempre se quedan con ellos. Comprenden todo lo sensorial de una forma bastante avanzada, siendo ese uno de los motivos por los que suelen ser entendidos en arte o moda. También destacan en lo activos que son, siendo muy difícil ver a un ISFP perdiendo el tiempo, ya que quieren aprovechar el presente y siempre tienen algo que hacer. También son personas con un sistema de valores muy elevado, y eso hace que tengan fuertes principios. Y uno de los más comunes en la mayoría de los ISFP es precisamente el vive y deja vivir. En cuanto a las debilidades, tienen dificultades para llevar situaciones que impliquen daño emocional o decepción, siendo algo que destroza completamente su armonía interior. También tienden a ser bastante indecisos, en parte por culpa de abrir siempre todas sus posibilidades y en parte por cierta tendencia a intentar imaginar a dónde podría ir cada una de esas posibilidades. Eso hace que se queden atrapados, lo cual contrasta fatal con su necesidad de no perder el tiempo y en consecuencia terminan sufriendo mucho por ello. Cuando hacen muchas cosas puede parecer que van a enfocarse mucho en algo, pero aburrirse enseguida, lo cual les hace impredecibles para su entorno más cercano. Y por último, incluso aunque tengan claro un camino hacia el futuro, es muy probable que las ganas de quedarse en el momento o de encerrarse en una ensoñación terminen por bloquear a esa persona e impedir que camine en la dirección a la que quiere llegar. Ahora hablaremos de la que consideramos la auténtica mejor definición de una personalidad, el análisis de funciones, es decir, qué funciones usa el ISFP y cómo se entrelazan en su mapa. Conocer las funciones es lo que más define realmente una personalidad. Función dominante, Phi, sentimiento introvertido. Incluso aunque los ISFP puedan ser propensos a tener corazas de actitud, lo que les moverá igualmente será un fuerte tejido de valores emocionales. Tendrán su propia forma de apreciar las cosas, se autoevaluarán constantemente y trabajarán para sí mismos el significado tras cómo se sienten en cada cosa. También al tomar decisiones lo harán mediante esos valores. Función auxiliar, Se, sensación extrovertida. La combinación Phi-Se suele traducirse en la necesidad de expresar todo lo anterior mediante cosas que puedas apreciar con los sentidos, como pueden ser la pintura o la música, y de ahí la faceta estereotípica del artista. La función Se también es la función que les pone en contacto con el mundo físico, la naturaleza, la aventura y en general todo lo que hace que sean personas muy activas a la hora de hacer muchas cosas. Función terciaria, Ni, intuición introvertida. Los ISFP tienen un alto nivel de intuición cuando se enfocan en una sola cosa, ya que es un tipo de intuición intensiva y enfocada en el largo recorrido. No es que sea su preferencia, pues luego priorizan la horizontalidad y el vivir el presente, pero está claro que tienen esa capacidad de análisis de posibilidades y pueden ser muy intuitivos a la hora de predecir las cosas, aunque al combinarlo con la función Se, procurarán que esas intuiciones pasen por un filtro más palpable, más realista. Función inferior, T, pensamiento extrovertido. Todo lo que tienen dentro, esos pensamientos que normalmente podrían guardarse, son los que explotarán cuando el ISFP esté realmente estresado o no pueda ser el mismo. En ese punto gritarán todo lo que piensan y discutirán usando una lógica abrumadora, aunque será algo que puede hacerles daño tanto a ellos mismos como a las personas que reciben el discurso. También con esta función pueden volverse algo maniáticos a la hora de organizar las cosas en un grupo de gente, por ejemplo, o no tolerar la incompetencia. Por último, hablaremos sobre cómo distinguir a un ISFP de sus vecinos de letras, ya que es muy común encontrar que alguien tenga dudas entre una personalidad y otra que estén diferenciadas por una sola letra. ISFP contra ESFP. Con las mismas funciones, pero cambiando un poco el orden, la diferencia principal es que los ISFP priorizarán más el apartado de la exploración emocional y los ESFP el apartado del contacto con el mundo y con los estímulos. Además, cuando los ISFP entran en un modo de estrés, tienden a explotar, exponiendo sus pensamientos de la forma más fuerte, mientras que los ESFP en modo de estrés entran en una especie de paranoia abstracta de imaginar su futuro de un modo algo más insano para ellos. ISFP contra INFP. Ambos tienen en común el tema de los valores, el arte o las ensoñaciones. Sin embargo, el ISFP será de acción más directa, de estímulos mediante los 5 sentidos, y de expresarse mediante acciones o manifestaciones artísticas. El INFP será algo más conceptual, más de ideas, de experimentar poniendo a prueba sus intuiciones. A la hora de pensar en el futuro, el ISFP es algo más abstracto y multiangular, y el INFP procura ser más específico y ordenado. ISFP contra ISTP.
Comparten muchas aptitudes como la observación, la forma de lanzarse siendo directos pero poniendo algún filtro de por medio, o el individualismo. Su diferencia principal está en su filtro para tomar decisiones y para trabajar las cosas importantes en el interior, donde el ISFP apuesta por los valores y las emociones, y el ISTP por los pensamientos más racionales. Cuando están en estrés, el ISFP pasa a utilizar esos pensamientos racionales de una forma externa y dura, y el ISTP pasa a utilizar esos valores emocionales intentando conectarlos con su entorno, saliéndose entonces de su burbuja. Otra forma de distinguirlos, aunque esta es mucho más estereotípica y no debería ser una norma, es que los ISFP tienden a hacer cosas más relacionadas con lo artístico y lo expresivo, y los ISTP a hacer cosas más relacionadas con todo lo que sea práctico, como por ejemplo arreglar un ordenador y demás. Como digo, son estereotipos, así que no queremos ponerlos como ejemplo principal, pero sí que puede funcionarle a algunas personas para distinguir entre estas dos personalidades. ISFP contra ISFJ. Como siempre pasa con J contra P, solo cambia una letra, pero cambian todas las funciones. Los ISFJ son más estructurados y enfocados en el pasado y el futuro, mientras que los ISFP están mucho más centrados en ser flexibles y en el presente. En el apartado emocional, los ISFJ se centran más en las emociones del entorno y tienden a ser más colectivos, y los ISFP en las emociones propias y tienden a ser más individualistas. Cuando están en estrés, mientras que el ISFJ se caracteriza por esa faceta de ideas inconexas y abstractas, el ISFP se caracterizará más por un discurso duro y directo en el que dice todo lo que piensa sin filtro. Como siempre, también se puede confundir a ISFP con otras personalidades, pero de esto hablaremos en un futuro. Antes de irnos vamos a listar algunos personajes que creemos que son ISFP, así que si tienes esa personalidad o conoces a alguien que la tenga, puedes ver si hay puntos en común con estos personajes. Los 4 de los ejemplos de las funciones eran Aurora, de La Bella Durmiente, Winnie the Pooh, Sully, de Monstruos S.A. y Violet Park, de Los Increíbles. Otros personajes con esta personalidad serían Harry Potter, Legolas, del Señor de los Anillos, Marceline, de Hora de Aventura, Blancanieves, en su versión de la serie Once Upon a Time, Jon Snow, de Juego de Tronos, Ralph, de Romper Ralph, Jeremy, de Phineas y Ferb, Nana Osaki, de Nana, y Fit Hudson, de Glee. Si conoces a más personajes que son ISFP o que creas que pueden serlo, no duden en compartirlo en los comentarios, así como cualquier cosa relacionada con el vídeo o sobre los ISFP. Y si tienes cualquier duda, intentaremos hacer lo posible para contestarla. Deja un like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte a nuestra academia para que entre todos podamos sacar el máximo partido a lo que el MBTI puede ofrecer. Nos volveremos a ver para aprender juntos aquí, en la Academia MBTI. ¡Hasta la próxima!